Bienvenido viajero, al susurro eterno de las mareas, donde la luna, silenciosa y distante, tira de los océanos con una fuerza antigua que comenzó mucho antes de que existiéramos. Cierra los ojos y siente el peso de su mirada sobre la tierra, un tirón lento y constante, un diálogo invisible entre el cielo y el mar. Barcos que se elevan suavemente en sus amarres, arena que se ondula bajo tus pies, aves que buscan su alimento en las aguas recién reveladas. Todo sigue el pulso lunar, un ritmo que ha marcado la vida durante miles de millones de años. Piensa en los arrecifes y las pozas de marea, en los manglares que protegen y alimentan, en los peces, las tortugas y el plancton que suben y bajan con cada flujo y reflujo. Todo está conectado, un reloj vivo que mezcla física, biología y poesía. La gravedad, la rotación de la Tierra, la alineación de la Luna y el Sol, fuerzas invisibles moldean continentes, corrientes y vidas enteras. Respira profundo, deja que las olas invisibles te envuelvan. Esta noche, la Tierra respira, la Luna susurra, y tú formas parte de ese diálogo antiguo, constante, hipnótico, eterno. Las mareas son, en su esencia más simple, el ascenso y descenso regular del nivel del mar en todo el mundo. Sin embargo, esa simplicidad aparente es engañosa. No se trata únicamente de agua chapoteando de un lado a otro por efecto del viento o del oleaje de los barcos. No, las mareas son el producto de un delicado y continuo baile gravitacional entre la Tierra, la Luna y, en menor medida, el Sol. Es un tira y afloja cósmico que moldea el ritmo mismo de nuestro planeta y que ha marcado la vida humana desde los albores de la civilización. 2 veces al día, en la mayoría de las costas del mundo, el mar parece retirarse de la orilla para luego regresar con precisión casi matemática. Este fenómeno es tan regular y confiable que los humanos han aprendido a medirlo y aprovecharlo durante milenios. Los antiguos pescadores de China observaban las mareas para decidir cuándo lanzar sus redes. En Mesopotamia, las comunidades contaban con las mareas para gestionar la agricultura y la pesca en los estuarios del Tigris y el Éufrates. Durante la Edad Media, los monjes de monasterios costeros alineaban sus oraciones con las mareas, como si la presencia del agua guiara también la vida espiritual. Incluso ciudades enteras han prosperado o desaparecido dependiendo de la relación que tenían con los ritmos de las mareas, demostrando que no se trata de un fenómeno menor. Es un latido constante del planeta que toca todos los aspectos de la vida humana y natural. Para comprender cómo funcionan las mareas, primero debemos imaginar la Tierra no como un sólido rígido, sino como un globo de agua envuelto en una fina capa de tierra. Desde el espacio, el planeta se asemeja a un inmenso globo azul, con continentes suspendidos sobre océanos inmensos y profundos. La Luna, plateada y firme, ejerce su influencia sobre este globo con una fuerza invisible, la gravedad. Esta fuerza tira del agua hacia ella, creando un abultamiento, la primera marea alta. Es un fenómeno fascinante porque demuestra que los océanos son flexibles, que la Tierra responde a fuerzas lejanas de manera visible, tangible y cotidiana. Pero la danza no termina ahí. Lo que realmente desconcierta es que, al mismo tiempo, en el lado opuesto de la Tierra, lejos de la Luna, se forma un segundo abultamiento. Al principio, esto parece contradictorio. ¿Cómo puede la Luna atraer agua hacia ella y, simultáneamente, provocar un bulto en el lado contrario? La respuesta se encuentra en la llamada fuerza de marea. La Luna no solo atrae el agua, sino también el propio cuerpo terrestre. Mientras la Tierra es jalada hacia la Luna, el agua del lado opuesto se queda atrás, creando un segundo abultamiento. Este fenómeno es un ejemplo de cómo fuerzas enormes pueden interactuar de maneras sutiles pero perceptibles, moldeando nuestro mundo sin que tengamos que sentirlas directamente. El resultado de esta interacción, junto con la rotación de la Tierra, es un ciclo rítmico de mareas altas y bajas que se alternan de manera casi hipnótica. Cada marea alta ocurre aproximadamente cada 12 horas y 25 minutos, un desfase causado por el movimiento constante de la Luna. Mientras la Tierra gira sobre su eje, la Luna sigue su órbita alrededor del planeta, retrasando ligeramente cada ciclo de marea. Así,
Los patrones que observamos en cualquier costa son el reflejo de un delicado equilibrio entre la rotación de nuestro planeta y la órbita de su satélite. No todos los lugares del mundo experimentan las mareas de la misma manera. Algunas costas presentan 2 mareas altas y 2 bajas cada día, un fenómeno conocido como marea semidiurna. Otras regiones solo registran una marea alta y una baja, llamadas mareas diurnas. Existen incluso mareas mixtas, irregulares, donde el nivel del mar sube y baja de forma desigual, dependiendo de la forma de la costa, la profundidad del fondo marino y la orientación de los océanos. Esta variabilidad significa que cada puerto, cada bahía y cada playa tiene su propia firma de marea, una combinación única de geografía, topografía y dinámica oceánica que hace que el fenómeno sea universal y al mismo tiempo, profundamente local. La relación entre los humanos y las mareas no se limita a la observación científica, está profundamente entrelazada con la cultura, la economía y la supervivencia. En el antiguo Egipto, los agricultores dependían del flujo del Nilo, un sistema fluvial que aunque no responde directamente a la luna, se comporta de manera análoga. La previsibilidad de la subida y bajada del agua permitía preparar los campos y almacenar semillas. En Asia, la pesca costera y el comercio dependían del entendimiento de las mareas. Las civilizaciones que vivían cerca de estuarios y bahías profundas desarrollaron calendarios lunares y tablas de mareas rudimentarias, registrando con precisión los tiempos en que el agua alcanzaba su punto más alto o más bajo. En Europa, durante la Edad Media, los monjes utilizaron las mareas no solo para la agricultura, sino también para la construcción de canales y molinos de agua. Los molinos de marea se convirtieron en un ejemplo temprano de ingeniería inteligente. Capturaban la energía de la marea entrante en grandes estanques y la liberaban durante la bajamar, moviendo piedras de molino y generando electricidad primitiva para las comunidades. Irlanda del Norte conserva aún un molino de mareas del siglo VII, una prueba tangible de cómo la humanidad comenzó a comprender y utilizar la energía de estos movimientos oceánicos mucho antes de la era industrial. Incluso el desarrollo de ciudades enteras estuvo condicionado por las mareas. La ciudad medieval de Mont-Saint-Michel, en Normandía, es un ejemplo impresionante. Durante la marea baja, la isla era accesible a pie por una calzada. Cuando subía la marea, el agua la aislaba completamente, convirtiéndola en una fortaleza inexpugnable. Este fenómeno no solo protegía a los habitantes de ataques externos, sino que también marcaba un ritmo diario que influía en la vida religiosa, comercial y social. En otras partes del mundo, estuarios y bahías definieron rutas de comercio y asentamientos humanos durante siglos. Más allá de su influencia cultural e histórica, las mareas son vitales para la ecología global. Cada ascenso y descenso del mar distribuye nutrientes, oxígeno y calor a través de los océanos, alimentando los ecosistemas marinos y manteniendo vivos los arrecifes de coral, los manglares y los estuarios. En los arrecifes poco profundos, por ejemplo, las mareas llevan agua oxigenada a los corales y sus habitantes, ayudando a regular la temperatura y la salinidad. Durante la marea baja, algunas criaturas marinas se refugian en pozas de marea, ecosistemas autónomos llenos de vida, donde erizos de mar, peces payaso y algas conviven en un delicado equilibrio. Los manglares, esos árboles que crecen en zonas de marea desde Florida hasta Bangladesh, dependen por completo de este ciclo. Sus raíces enredadas protegen a los peces juveniles, capturan carbono y actúan como barreras naturales contra la erosión y las tormentas. Sin el vaivén de las mareas, los manglares no prosperarían. Sin manglares, muchas comunidades costeras serían vulnerables. De este modo, las mareas sostienen la vida no solo de los océanos, sino también de quienes viven junto a ellos. El comportamiento animal está íntimamente ligado a las mareas. Tortugas marinas sincronizan la eclosión de sus huevos con fases de marea específicas para maximizar la supervivencia de sus crías. Los peces migran siguiendo los flujos de agua, y el plancton sube y baja, alimentando cadenas tróficas enteras. Incluso las aves costeras dependen de este ciclo, encuentran alimento en zonas intermareales recién expuestas o se refugian cuando la marea sube.
Esta danza rítmica conecta los ecosistemas en una red compleja y delicada, una sinfonía que sigue la dirección silenciosa de la Luna. La interacción entre la Tierra y la Luna va más allá de la creación de abultamientos de agua. La rotación de la Tierra provoca que estos abultamientos no estén perfectamente alineados con la Luna, creando un pequeño torque que influye tanto en nuestro planeta como en su satélite. Este torque desacelera gradualmente la rotación de la Tierra y empuja a la Luna unos 3,8 centímetros hacia afuera cada año. En términos simples, la Luna se aleja y los días en la Tierra se alargan, un proceso que continuará durante miles de millones de años, hasta que eventualmente podría instaurarse un bloqueo de marea, donde un hemisferio terrestre siempre mostraría la misma cara a la Luna, tal como ya vemos desde la Tierra. Actualmente, vivimos en lo que podría llamarse la era dorada de las mareas. La Luna sigue girando alrededor de nuestro planeta, la Tierra continúa rotando, y los océanos respiran 2 veces al día. Este ritmo regula no solo las costas, sino también el clima, las corrientes marinas y la distribución de calor y nutrientes en los océanos. Sin las mareas, los océanos podrían volverse más estancados y fríos, menos hospitalarios para la vida marina y menos capaces de sostener los ecosistemas que conocemos. Desde tiempos antiguos, los humanos han buscado aprovechar la energía de las mareas. Los molinos de marea medievales eran solo el comienzo. Hoy, la energía maremotriz se utiliza a través de barreras de marea, turbinas submarinas y lagunas artificiales que capturan la energía del ascenso y descenso del agua para generar electricidad limpia y predecible. Este tipo de energía es especialmente valiosa porque no depende del viento ni del sol, es constante, confiable y renovable, extraída de un ritmo que ha existido durante milenios. Sin embargo, aprovechar esta energía no es sencillo. Construir estructuras resistentes al agua salada, a fuertes corrientes y a tormentas requiere tecnología avanzada y mantenimiento costoso. Además, solo ciertas regiones del mundo, con grandes rangos de marea y estrechos o estuarios profundos, son viables para la generación maremotriz. Pese a estas dificultades, la energía de las mareas sigue siendo un recurso fascinante, casi poético, un susurro gravitacional de la Luna transformado en fuerza capaz de iluminar ciudades. Más allá de la ciencia y la ecología, las mareas han moldeado nuestra percepción del tiempo y nuestro sentido de conexión con la naturaleza. Calendarios, festivales, mitos y proverbios han surgido alrededor del ascenso y descenso del mar. La Luna, aunque silenciosa, nos enseña constancia y ritmo, nos recuerda que formamos parte de un sistema más grande, que cada ciclo, cada subida y bajada del océano, es una expresión de fuerzas universales que nos preceden y nos sobrevivirán. Cuando caminamos por la playa, observamos cómo los barcos se elevan en sus amarres, cómo la arena húmeda forma ondulaciones perfectas, cómo las aves exploran los bancos de arena recientemente descubiertos. Cada uno de estos fenómenos es un recordatorio tangible del pulso de la Tierra, de la conversación constante entre el océano y la Luna, de la delicada pero poderosa influencia de un satélite distante sobre nuestra vida diaria. Las mareas no son simplemente el ascenso y descenso del nivel del mar, son el pulso del planeta, el latido rítmico que conecta los océanos, la Tierra, la Luna y, de manera más sutil, el Sol. Este fenómeno no solo regula la altura del agua, influye en los ecosistemas, moldea el clima y guía la migración de innumerables especies. Es un recordatorio silencioso de que, aunque la vida pueda parecer caótica, existen ritmos antiguos que nunca fallan. Desde los primeros arrecifes que surgieron hace cientos de millones de años hasta las costas que hoy se pueblan de ciudades y pueblos, las mareas han marcado la cadencia de la existencia. La Luna, siempre constante, ha sido la arquitecta invisible de estas corrientes. Silenciosa, pálida y firme en el cielo nocturno, su influencia ha moldeado las aguas de la Tierra mucho antes de que el primer pez se arrastrara hacia una poza de marea. Ha guiado marineros perdidos, ha inspirado poemas que describen amores y nostalgias, y ha estabilizado la rotación del planeta de manera sutil pero decisiva. Cada vez que el agua sube o baja, hay un diálogo en curso entre nuestro mundo y su satélite, un intercambio que se ha mantenido constante durante miles de millones de años. Para comprender las mareas,
debemos hablar primero de la gravedad, la fuerza invisible que mantiene unido todo el cosmos. La gravedad depende de la masa. Cuanto más masivo es un objeto, más fuerte es su atracción. La Tierra, con su inmensa masa, nos mantiene firmes sobre su superficie y sujeta a la Luna en órbita. Pero la influencia no se detiene ahí. La Luna ejerce un tirón sutil sobre los océanos terrestres, generando abultamientos de agua a ambos lados del planeta. Este efecto se llama gravedad diferencial o fuerza de marea y es uno de los fenómenos más elegantes del universo. Distintas partes de la Tierra reaccionan de manera diferente a la misma fuerza, y juntas crean la danza rítmica de las mareas. La física detrás de este fenómeno es fascinante y delicada. Cuando miramos un océano tranquilo, la superficie parece inmóvil, pero en realidad, está respondiendo constantemente a fuerzas invisibles. En el lado de la Tierra que mira hacia la Luna, el agua es atraída hacia ella. En el lado opuesto, el agua queda rezagada mientras la masa terrestre es atraída hacia la Luna, creando un segundo abultamiento. La combinación de estos dos bultos y la rotación constante de la Tierra produce un patrón de mareas altas y bajas, que se alternan con un ritmo predecible. Aproximadamente cada 12 horas y 25 minutos, un desfase causado por el avance de la Luna en su órbita alrededor de nosotros. Si la Luna marca el compás principal, el Sol agrega matices a esta sinfonía oceánica. A pesar de estar a millones de kilómetros de distancia, la enorme masa del Sol ejerce su propia atracción gravitatoria, generando mareas menores conocidas como mareas solares. Cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en una línea recta, sus fuerzas combinadas producen mareas vivas, que son excepcionalmente altas. En cambio, cuando forman un ángulo recto, el efecto del Sol contrarresta parcialmente al de la Luna, generando mareas más bajas y moderadas, llamadas mareas muertas. Esta interacción constante produce un patrón complejo, preciso y sorprendentemente regular. Los océanos responden a fuerzas que se calculan en millones de kilómetros de distancia, pero cuyos efectos sentimos en la arena, los puertos y la vida marina. El impacto de estas fuerzas no se limita al agua, incluso el suelo sólido de la Tierra se eleva y desciende unos centímetros, un fenómeno conocido como marea terrestre. Este efecto, imperceptible para la mayoría de las personas, demuestra que la atracción gravitatoria no distingue entre océanos y continentes, todo el planeta participa en esta danza cósmica. La influencia de las mareas en los ecosistemas es profunda. Cada ascenso y descenso de las aguas redistribuye nutrientes y oxígeno, asegurando que los ecosistemas marinos mantengan su vitalidad. En los arrecifes de coral, las mareas transportan agua rica en oxígeno y nutrientes, mientras que durante la bajamar, las pozas de marea se convierten en hábitats temporales llenos de vida, donde erizos de mar, peces pequeños y algas interactúan en un delicado equilibrio. Los manglares, esos árboles únicos que crecen en zonas intermareales, dependen totalmente de este ciclo. Sus raíces enredadas protegen a los peces juveniles y actúan como barreras naturales contra la erosión y las tormentas. Sin el flujo y reflujo constante, estos ecosistemas serían incapaces de prosperar, y con ellos desaparecería también la protección natural que brindan a las comunidades humanas cercanas. Incluso la migración de animales marinos está sincronizada con las mareas. Tortugas marinas, por ejemplo, sincronizan la eclosión de sus huevos con fases de marea específicas para maximizar las probabilidades de supervivencia. El plancton sube y baja con el agua, alimentando peces que a su vez sustentan a aves marinas y depredadores más grandes, creando una cadena trófica perfectamente alineada con el ciclo lunar. Cada abultamiento de agua, cada bajamar, es un eslabón de esta cadena vital. Los seres humanos han estado observando y utilizando las mareas desde tiempos antiguos. En Asia, comunidades chinas y japonesas registraban los patrones de marea para planificar la pesca y el cultivo de arroz en los estuarios. En Mesopotamia, los estuarios del Tigris y Éufrates fueron aprovechados para la navegación y la agricultura, ajustando los calendarios a las mareas. Los monjes europeos medievales planificaban las horas de oración y trabajo siguiendo los ritmos del mar, mientras que los ingenieros construían molinos de marea capaces de mover piedras y generar energía,
precursores de la tecnología maremotriz moderna. Ciudades enteras también fueron moldeadas por las mareas. Mont Saint-Michel, en Normandía, se convertía en una isla inexpugnable durante la marea alta y se conectaba con el continente en bajamar. Puerto de Londres, Venecia, Ámsterdam, todas estas ciudades históricas adaptaron su infraestructura, su economía y su cultura al flujo y reflujo del mar, demostrando que las mareas no solo influyen en la naturaleza, sino también en la historia humana. El efecto de las mareas va más allá de mover agua, también afecta la rotación de la Tierra y la órbita de la Luna. La protuberancia de los océanos no se alinea perfectamente con la Luna debido a la rotación terrestre, generando un pequeño torque que desacelera la rotación de la Tierra y empuja a la Luna a alejarse unos 3,8 centímetros cada año. Este fenómeno, conocido como transferencia angular de marea, significa que los días terrestres se alargan gradualmente, y en cientos de millones de años un día podría superar las 25 horas. Eventualmente, dentro de miles de millones de años, se podría alcanzar un bloqueo de marea donde un hemisferio terrestre siempre muestre la misma cara a la Luna, tal como ocurre hoy con nuestro satélite respecto a la Tierra. Por ahora, sin embargo, vivimos en la llamada era dorada de las mareas. La Luna sigue orbitando, los océanos siguen respirando, y los días avanzan con una regularidad que aún permite a los ecosistemas y la humanidad adaptarse al ritmo del planeta. Esta interacción no solo es científica, es casi poética, un baile de fuerzas que se ha mantenido constante a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra. Desde tiempos antiguos, los humanos han intentado capturar la energía de las mareas. Los molinos de marea medievales fueron una primera aproximación, utilizando estanques de retención para almacenar el agua y liberar su fuerza para mover piedras de molino. Hoy, la energía maremotriz se aprovecha mediante turbinas submarinas, presas y lagunas artificiales que capturan la fuerza de la subida y bajada de las aguas, transformándola en electricidad limpia y predecible. La energía maremotriz tiene ventajas únicas, es renovable, predecible y constante, a diferencia del viento o la luz solar. Sin embargo, su implementación requiere soluciones tecnológicas avanzadas para resistir la corrosión del agua salada, corrientes intensas y tormentas. Pese a estas dificultades, su potencial es enorme, y en el futuro podría ser una fuente importante de energía para regiones costeras de todo el mundo. Cada turbina submarina es un pequeño recordatorio de que la Luna, silenciosa y distante, sigue moviendo nuestro planeta de maneras profundas y tangibles. El flujo y reflujo constante de las mareas también ayuda a regular el clima y la salud de los océanos. Las corrientes de marea distribuyen calor y nutrientes, impulsando corrientes a gran escala que oxigenan las aguas profundas y evitan el estancamiento. Sin este movimiento, los océanos podrían volverse más fríos y menos dinámicos, amenazando la vida marina y alterando patrones climáticos globales. Los estuarios y costas intermareales actúan como filtros naturales, atrapando sedimentos y contaminantes, mientras mantienen la biodiversidad. Los bancos de arena, las marismas y los manglares dependen del flujo de marea para reciclar nutrientes, proteger la costa y sostener la pesca que alimenta a millones de personas. Es difícil imaginar la vida tal como la conocemos sin estas mareas que parecen simples, pero que son esenciales para la estabilidad ecológica y climática del planeta. Las mareas no son simples fluctuaciones del agua, son la expresión de un diálogo constante entre la Tierra y su compañera celestial, la Luna. Para comprenderlo, podemos imaginar un fenómeno que combina física, geometría y poesía, el abultamiento del océano. El resultado de la interacción gravitacional es fascinante. El agua del lado cercano de la Tierra se precipita suavemente hacia la Luna, atraída por la fuerza de gravedad de nuestro satélite. Pero este no es un simple tirón, es un empujón delicado y persistente que ocurre constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo. Al mismo tiempo, el cuerpo sólido de la Tierra también se desplaza ligeramente hacia la Luna. Esta diferencia en la respuesta entre el agua y la masa terrestre crea un efecto sorprendente. En el lado opuesto de la Tierra, el agua queda rezagada, formando un segundo abultamiento que parece contradecir la intuición. ¿Cómo puede haber un bulto allí,
si no está siendo atraído directamente por la Luna, es uno de los misterios más elegantes y sutiles de nuestro planeta. Para visualizarlo mejor, imagina sosteniendo un globo de agua gigante con ambas manos y girando lentamente en círculo. El agua dentro del globo se agita y se estira en direcciones inesperadas. No estás aplastando el globo, simplemente estás moviendo y rotando su contenido, y la combinación de fuerzas internas y externas lo moldea en formas nuevas. Esta metáfora refleja con precisión lo que sucede con nuestro planeta. La Tierra es un globo parcialmente rígido, parcialmente fluido, que responde al tirón constante de la Luna. Los océanos chapotean obedientemente bajo la mirada fija de nuestro satélite, siguiendo un patrón que ha persistido durante miles de millones de años. De este modo, se crean dos abultamientos de agua, uno en el lado que mira hacia la Luna y otro en el lado opuesto, casi como un eco líquido del primero. A medida que la Tierra gira, los distintos lugares atraviesan estos abultamientos, y es así como experimentamos dos mareas altas cada día. Entre ellas, el agua retrocede, atraída hacia los bultos en otras regiones, produciendo mareas bajas. Este vaivén regular da a la superficie del planeta un pulso constante, un ritmo que ha marcado la vida marina y humana durante milenios. Los patrones de estas mareas varían según la geografía, la profundidad del océano y la forma de la costa. Algunas costas experimentan dos mareas altas y dos bajas casi simétricas cada día, un fenómeno llamado marea semidiurna. Otras tienen una marea alta y una baja cada día, denominadas mareas diurnas. Existen incluso mareas mixtas, con alturas irregulares que cambian dependiendo de la configuración local. En todos los casos, la causa última es la misma, los abultamientos creados por la interacción gravitacional entre la Luna y la Tierra. Si la Tierra gira una vez cada 24 horas, surge una pregunta inevitable: ¿por qué las mareas no ocurren exactamente con 12 horas de diferencia? La respuesta se encuentra en la órbita de la Luna. La Luna orbita la Tierra en la misma dirección que nuestra rotación, completando una vuelta completa aproximadamente cada 27,3 días, lo que se conoce como mes sideral. Como resultado, a medida que la Tierra gira, debe girar un poco más para alcanzar la Luna y volver a la misma posición relativa respecto a ella. Esta diferencia provoca que un punto sobre la superficie terrestre tarde unas 24 horas y 50 minutos en regresar al mismo meridiano lunar, un periodo conocido como día lunar. Esta ligera diferencia se traduce directamente en el desfase de las mareas. Cada marea alta se produce aproximadamente 12 horas y 25 minutos después de la anterior, no con 12 exactas. Así, día tras día, el momento de la marea se retrasa lentamente, un recordatorio silencioso de la danza compleja entre rotación terrestre y órbita lunar. Este retraso tiene implicaciones prácticas que los humanos han notado desde hace siglos. Pescadores, marineros y agricultores costeros han aprendido a leer estas variaciones, ajustando sus actividades al ritmo lunar. Antes de la tecnología moderna, entender la hora exacta de la marea podía significar la diferencia entre una pesca abundante o un barco encallado, entre un cultivo exitoso en un estuario o una pérdida total. La regularidad del fenómeno permitió a las civilizaciones antiguas sincronizar su vida con la Luna, creando calendarios y rituales basados en los ciclos de las mareas. El hecho de que se forme un bulto en el lado opuesto a la Luna puede parecer un misterio, pero tiene una explicación elegante basada en la física de los fluidos y la interacción gravitatoria. La gravedad de la Luna atrae tanto al agua como al sólido de la Tierra. Sin embargo, el sólido del planeta se mueve un poco hacia la Luna, arrastrando consigo parte de la masa del globo terrestre. El agua del lado opuesto, que no es arrastrada con la misma rapidez, queda atrás, y su inercia crea un abultamiento complementario. Es como un globo que se estira y flexiona a medida que lo giras. Cada parte responde de manera diferente a las fuerzas aplicadas, generando patrones complejos y sorprendentes. Este segundo abultamiento no es estático, se mueve lentamente con la rotación terrestre, contribuyendo a las mareas que experimentamos. Sin él, solo habría una marea alta al día, y el ritmo de los océanos sería completamente diferente. Gracias a esta interacción, los océanos respiran 2 veces al día,
y la vida marina ha evolucionado en sincronía con este ritmo. Para entender mejor la mecánica de este fenómeno, podemos usar otra analogía. Imagina que la Tierra es un gran platillo de agua y la Luna una cuchara que atrae suavemente el líquido hacia un lado. Mientras giras el platillo, el agua se desplaza, se estira, se inclina y forma ondas. No es un caos, es un patrón coherente que se repite de manera constante. La combinación de atracción gravitatoria, inercia y rotación crea la alternancia de mareas altas y bajas. Cada ciclo es predecible, elegante y exacto dentro de los límites de las leyes físicas que rigen nuestro sistema solar. Esta visualización ayuda a comprender que la marea no es un simple movimiento de agua superficial. Es el resultado de interacciones globales que afectan toda la Tierra, los océanos, el suelo sólido, incluso la atmósfera, que se ve influida por cambios en la presión y el flujo del aire causados por el desplazamiento masivo de agua. Las mareas no son solo un fenómeno físico, son un motor vital para la vida. Redistribuyen nutrientes y oxígeno, impulsan corrientes y mantienen los ecosistemas marinos oxigenados y saludables. Sin mareas, los océanos podrían estancarse, volviéndose más fríos, menos dinámicos y menos hospitalarios para la vida. Los estuarios, marismas y manglares dependen de los flujos de marea para nutrirse y proteger la costa. El plancton sube y baja con las aguas, alimentando peces que a su vez sustentan aves marinas y depredadores mayores, creando una red compleja de interdependencias que sigue el ritmo lunar. Incluso la migración de tortugas marinas y la eclosión de sus huevos se sincronizan con fases de marea específicas, asegurando la supervivencia de nuevas generaciones. La influencia de las mareas también se extiende a la cultura humana. Los calendarios lunares guiaron la agricultura primitiva, ciudades enteras fueron diseñadas tomando en cuenta los patrones de mareas. Lenguas enteras desarrollaron palabras poéticas para describir el ascenso y descenso del mar, reconociendo la conexión entre la Tierra y algo más grande y constante. El abultamiento de los océanos genera efectos que trascienden la superficie del agua. La protuberancia no se alinea perfectamente con la Luna, creando un torque que desacelera la rotación de la Tierra y empuja gradualmente a la Luna a alejarse unos 3,8 centímetros cada año. Este proceso, conocido como transferencia angular de marea, alarga los días terrestres lentamente. En millones de años, un día podría superar las 25 horas, y eventualmente se podría alcanzar un bloqueo de marea donde la Tierra muestre siempre la misma cara a la Luna. Este proceso es un ejemplo impresionante de cómo fenómenos aparentemente simples como las mareas pueden tener consecuencias a escala planetaria. Mientras tanto, vivimos en la era dorada de las mareas, la Luna aún nos acompaña en su órbita, la Tierra sigue girando y los océanos respiran de manera constante. Este ritmo antiguo continúa guiando la vida marina, estabilizando el clima y ofreciendo un patrón predecible que la humanidad ha aprendido a respetar y aprovechar. No todas las costas se comportan de la misma manera. Si la Tierra fuera perfectamente lisa y cubierta de océanos, las mareas serían simples y simétricas, dos mareas altas y dos bajas de forma regular. Pero vivimos en un planeta lleno de continentes, bahías, islas, dorsales oceánicas y fosas marinas. Todos estos elementos moldean cómo se mueve el agua. En algunas regiones, como la costa este de América del Norte, las mareas siguen un patrón semidiurno, con dos mareas altas y dos bajas de alturas similares. En otras zonas, como ciertos puntos del Golfo de México, hay una sola marea alta y una baja por día, lo que se conoce como patrón diurno. Y en otros lugares, las mareas son mixtas, con dos máximas y dos mínimas, pero de alturas desiguales. La geografía local amplifica o modula el ritmo de las mareas. Por ejemplo, la bahía de Fundy en Canadá es famosa por mareas que superan los 16 metros. Su forma de embudo canaliza la energía del océano hacia un área estrecha, amplificando el agua con cada ciclo. En cambio, el mar Mediterráneo, casi cerrado y conectado al Atlántico solo por el estrecho de Gibraltar, apenas experimenta mareas apreciables, el flujo está restringido y el agua tiene poco espacio para moverse. Existen también los puntos anfidrómicos, zonas en mar abierto donde la marea parece inmóvil.
En estos lugares, el agua gira suavemente en círculos alrededor de un punto central, creando un equilibrio silencioso en medio del flujo oceánico. Además, la forma ligeramente aplanada de la Tierra en los polos y abultada en el ecuador modifica la gravedad, por ende, el comportamiento de las mareas en distintas latitudes. Si la Luna es la protagonista indiscutible del espectáculo de las mareas, el Sol ocupa el papel de estrella invitada, añadiendo matices, fuerza y complejidad al movimiento de los océanos. Aunque la Luna, por su cercanía relativa a la Tierra, ejerce la mayor influencia sobre los niveles de agua, el Sol no es un actor secundario, aporta entre el 30% y 40% de la fuerza de marea. Su enorme masa genera un tirón gravitacional que, aunque más distante, contribuye de manera significativa al comportamiento del agua. La interacción entre estos dos cuerpos celestes crea un sistema dinámico de ascensos y descensos que ha moldeado la historia de la vida marina y humana durante milenios. Durante las lunas nuevas y llenas, el Sol y la Luna se alinean con la Tierra en una misma línea de atracción. Este alineamiento, conocido como conjunción o oposición según la fase lunar, provoca las mareas vivas, fenómenos en los que las mareas altas alcanzan su máxima altura y las bajas caen a su punto más bajo. Este efecto amplifica el flujo de los océanos, generando un espectáculo impresionante, especialmente en costas abiertas y estuarios. Los pescadores antiguos, los marineros de todos los tiempos y las civilizaciones costeras han observado y estudiado estas mareas, aprendiendo a aprovechar su regularidad para la navegación, la pesca y la agricultura. Las mareas vivas son recordatorios visibles de la armonía entre fuerzas que parecen lejanas pero que, de manera silenciosa, moldean la superficie de nuestro planeta. En contraste, durante los cuartos lunares, cuando el Sol y la Luna forman un ángulo aproximadamente recto respecto a la Tierra, sus fuerzas se contrarrestan parcialmente. Este equilibrio parcial da lugar a las mareas muertas, también llamadas mareas de cuadratura, que son más moderadas y regulares. En estos momentos, la diferencia entre la marea alta y la baja es menor, ofreciendo un respiro en el ritmo de los océanos. Las mareas muertas permiten a los ecosistemas costeros estabilizarse, facilitando la reproducción de ciertas especies y el descanso de organismos que dependen de la alternancia de agua y tierra. El ciclo completo de mareas vivas y muertas se repite aproximadamente cada 29,5 días, coincidiendo con el mes sinódico de la Luna, un ciclo que ha marcado calendarios, festivales y prácticas agrícolas a lo largo de la historia. Incluso en los casos más dramáticos, como las mareas vivas de perigeo, cuando la Luna está en el punto más cercano a la Tierra y se combina con la alineación solar, el océano sigue un patrón predecible. A pesar de la aparente magnitud del fenómeno, la naturaleza mantiene un orden matemático. Las mareas obedecen leyes de gravedad y movimiento que permiten anticiparlas con exactitud. Durante siglos, esta predictibilidad ha sido crucial para la humanidad. Los marineros dependían de estas observaciones para planificar viajes, evitando bancos de arena peligrosos y corrientes traicioneras. Los pescadores ajustaban sus salidas para maximizar la captura. Las ciudades costeras regulaban sus actividades económicas y portuarias en función del flujo y reflujo del mar. La Luna y el Sol, aunque distantes, coordinaban la vida en la Tierra con precisión milimétrica. Más allá de su influencia sobre los humanos, las mareas desempeñan un papel esencial en los ecosistemas. La subida y bajada del agua impulsa corrientes, distribuye nutrientes y oxigena las aguas, contribuyendo a mantener la biodiversidad marina. Las marismas, estuarios y zonas intermareales dependen de esta dinámica para renovar sus sedimentos, sustentar vegetación y permitir la vida de innumerables especies de peces, crustáceos y aves. Cada marea es un recordatorio de que los océanos no son estáticos, son sistemas vivos que respiran con un ritmo marcado por cuerpos celestes lejanos, conectando la química del agua con la biología de sus habitantes y la estabilidad del clima global. Si imaginamos la Tierra como un océano perfecto y sin continentes, el patrón de las mareas sería mucho más simple, un ascenso y descenso uniforme en toda la superficie. Pero nuestro planeta tiene costas irregulares, islas, penínsulas,
estuarios y profundidades variadas que transforman este patrón en un vals intrincado. Las olas se doblan al acercarse a la costa, se reflejan en bahías y ensenadas, y se amplifican en puntos donde la topografía subacuática concentra la energía. Este ballet silencioso, guiado por la gravedad de la luna y el sol, ha durado miles de millones de años, y cada marea alta y baja es un compás en la partitura de un planeta vivo. La interacción entre sol y luna también explica fenómenos locales sorprendentes, como la variación en la amplitud de las mareas según la latitud. Cerca de los polos, la inclinación de la órbita lunar y el efecto centrífugo de la rotación terrestre modifican la altura de las mareas, mientras que en los trópicos, el ritmo se siente más uniforme. En ciertas costas, la combinación de alineación solar-lunar y la forma del fondo marino puede generar mareas excepcionalmente altas, conocidas como marea de Sicilia, capaces de inundar estuarios y planicies costeras, modelando el paisaje a lo largo de siglos. Históricamente, la comprensión de estas mareas fue crucial para el desarrollo de la navegación. Antiguas civilizaciones como los egipcios, chinos y mesopotámicos documentaron patrones de marea para optimizar la pesca, las cosechas en delta y la construcción de canales. En la Edad Media, monjes y astrónomos observaron meticulosamente la relación entre fases lunares y niveles del mar, contribuyendo al conocimiento que más tarde permitiría a los exploradores europeos planificar travesías oceánicas seguras. Incluso hoy, los modelos modernos de predicción de mareas, basados en física, astronomía y oceanografía, derivan directamente de estas observaciones ancestrales. El ciclo de mareas también afecta la interacción humana con otras especies. Muchos animales marinos sincronizan sus patrones reproductivos y migratorios con las mareas. Por ejemplo, tortugas marinas desovan durante ciertas fases lunares y niveles de marea, maximizando la supervivencia de sus crías. Moluscos y cangrejos dependen de los ciclos de exposición y sumersión de la arena para alimentarse y reproducirse. Las aves costeras ajustan sus recorridos de búsqueda de alimento a las zonas intermareales recién expuestas. Sin el ritmo combinado de sol y luna, esta coreografía biológica sería caótica, y muchos ecosistemas perderían equilibrio. Además, las mareas influyen indirectamente en el clima y la circulación oceánica global. El flujo constante de agua redistribuye calor y nutrientes, impulsando corrientes que afectan la temperatura de costas y océanos. Este transporte de energía contribuye a la regulación del clima, demostrando que la influencia solar-lunar se extiende más allá de lo visible en la orilla, tiene repercusiones planetarias. Cada marea viva o muerta no es solo un fenómeno local, es un eslabón en una cadena global que mantiene el equilibrio de la Tierra. Finalmente, la combinación de la luna y el sol nos ofrece un espectáculo que trasciende la ciencia. Es una lección de previsibilidad en un mundo aparentemente caótico, un recordatorio de que existen ritmos antiguos que continúan operando independientemente de la presencia humana. La luna, cercana y constante, guía el flujo principal de los océanos, mientras que el sol añade fuerza y variación, amplificando la danza del agua. Juntos, forman un sistema complejo y elegante que ha sido fundamental para la vida, la cultura y la historia de nuestro planeta. Cada vez que observamos la marea subir y bajar, estamos siendo testigos de una coreografía cósmica, el océano respirando con la luna y el sol, reflejando fuerzas invisibles que han moldeado la Tierra desde su formación. Es un recordatorio de que vivimos en un planeta vivo, donde cada ola, cada corriente y cada abultamiento de agua es parte de un ballet antiguo y continuo, un vínculo entre la física y la biología, entre el pasado y el presente, entre lo visible y lo invisible. Así, el sol y la luna no solo crean mareas, crean orden, estabilidad y belleza. Son las manos que sostienen el ritmo de los océanos, los latidos silenciosos de un corazón planetario que palpita con precisión y constancia. Observar este fenómeno nos conecta con la historia profunda de la Tierra, nos enseña a respetar los ritmos naturales y nos recuerda que, aunque los días pasen y las civilizaciones cambien, la danza celestial de los océanos continúa, eterna y predecible. En el vasto teatro de los océanos, donde cada ola parece seguir su propio camino, existen sistemas de rotación que operan con una precisión silenciosa y misteriosa.
Estos sistemas, conocidos como sistemas anfidrómicos, son patrones circulares de movimiento de las mareas que se desarrollan en cuencas oceánicas de todo el mundo. La idea de un punto anfidrómico puede parecer abstracta, incluso poética. Es un lugar en el océano donde la marea apenas se percibe, un eje invisible alrededor del cual el agua gira. Si flotaras sobre uno de estos puntos, tomándote en tu barco imaginario, probablemente no notarías cambios significativos en el nivel del mar. Sin embargo, a cientos de kilómetros de distancia, en las costas de la cuenca, el flujo y reflujo diario se manifiesta con la regularidad de un reloj antiguo, como si el océano estuviera marcando las horas de manera subrepticia y elegante. Esta rotación añade otra capa de complejidad al movimiento del agua, recordándonos que el océano es un sistema vivo, lleno de ritmos internos que apenas comprendemos. La existencia de estos sistemas fue descubierta gracias a la meticulosa observación de mareas a lo largo de siglos y al desarrollo de modelos matemáticos que relacionan la rotación terrestre, la geometría de las cuencas y la gravedad de la Luna y el Sol. Cada cuenca oceánica, desde el Atlántico hasta el Pacífico, tiene su propio patrón anfidrómico, definido por líneas de corriente y puntos de mínima amplitud. Estas estructuras invisibles son, en esencia, ruedas gigantes que giran sin fin, impulsadas por fuerzas que la mayoría de nosotros rara vez consideramos. Si los sistemas anfidrómicos fueran un reloj, el efecto Coriolis sería el mecanismo que asegura que cada engranaje gire en la dirección correcta. Este efecto, conocido principalmente por su influencia en la rotación de tormentas y huracanes, también actúa sobre los océanos. A medida que la Tierra gira sobre su eje, los fluidos en movimiento, como el aire y el agua, se desvían, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Esta desviación no es perceptible en pequeñas escalas, como un río que fluye en tu ciudad, pero en la vasta extensión de un océano, es suficiente para hacer que las olas de marea giren en torno a los puntos anfidrómicos. Así, lo que podría parecer un simple ascenso y descenso de agua se convierte en un movimiento circular, un remolino gigante que sigue un patrón predecible pero complejo. Visualiza por un momento un sistema anfidrómico como una enorme rueda hidráulica, donde el agua gira lentamente, impulsada no por engranajes mecánicos, sino por la interacción de la gravedad lunar y solar con la rotación de la Tierra. Cada giro, cada onda que se desplaza hacia la costa, es una consecuencia directa de este delicado equilibrio. Los océanos, de esta manera, muestran que incluso la masa más fluida y aparentemente caótica puede tener un orden interno, una coreografía que se mantiene constante durante milenios. El efecto Coriolis no solo determina la dirección de giro del agua, también afecta la velocidad y la forma de las mareas. En ciertas latitudes, donde la rotación terrestre combina su fuerza con la configuración de la cuenca, las olas de marea pueden amplificarse o atenuarse, creando patrones únicos que hacen que cada costa tenga su propio carácter. Algunas playas experimentan subidas y bajadas impresionantes, mientras que otras apenas muestran cambios. Esta diversidad es un testimonio de la complejidad de los sistemas oceánicos y de la interacción de múltiples factores simultáneos. Otro factor esencial que contribuye a la magnitud y comportamiento de las mareas es la resonancia. Este fenómeno ocurre cuando el periodo natural de oscilación de un cuerpo de agua coincide con el ritmo de la marea entrante. Es comparable a un instrumento musical. Si tocas la nota exacta de una cuerda de piano, esta vibra con intensidad, amplificando el sonido. Del mismo modo, cuando la frecuencia de la marea se alinea con la frecuencia natural de una bahía, ensenada o golfo, el rango de las mareas se amplifica, creando olas y abultamientos excepcionales. La resonancia explica por qué ciertas costas registran mareas espectaculares, mientras que otras, a pesar de recibir la misma influencia lunar y solar, parecen apenas moverse. La resonancia es particularmente notable en lugares como la bahía de Fundy en Canadá, donde el agua puede subir más de 16 metros durante mareas vivas. Este fenómeno no es un accidente, es el resultado de la longitud de la bahía, la forma de su fondo y la sincronización precisa con los ciclos lunares. Cada vez que la marea sube, el agua entra y sale con un patrón de onda que coincide con la resonancia de la bahía,
amplificando el efecto hasta niveles casi dramáticos. Es como si el océano estuviera interpretando una partitura cósmica, donde cada cuenca y cada ensenada tienen su propia voz y su propio ritmo. La resonancia también tiene implicaciones prácticas. Comprender estos patrones ha sido crucial para la construcción de puertos, muelles y presas, y para la planificación de actividades de pesca y navegación. Un error en el cálculo de la resonancia podría significar inundaciones inesperadas o mareas más bajas de lo esperado, afectando tanto a ecosistemas como a comunidades humanas. Así, la resonancia muestra que las mareas no son solo un fenómeno poético o visual, son un sistema complejo de física aplicada que interactúa con la geografía y la vida de millones de personas. La Tierra no es un actor pasivo en esta danza de mareas, su geografía moldea y amplifica los susurros gravitacionales de la Luna. Cada valle, montaña, ensenada y cuenca oceánica guía el flujo de las mareas, creando patrones únicos en cada región. La Luna, compañera fiel de nuestro planeta, ha moldeado estas dinámicas desde su formación. Hace miles de millones de años, tras la colisión entre la joven Tierra y un objeto del tamaño de Marte llamado Theia, la Luna nació. Orbitaba mucho más cerca, a unos 22.000 kilómetros, frente a los 384.000 actuales. Las mareas eran entonces extremas, abultamientos oceánicos gigantescos que remodelaban las costas a diario. La rápida rotación de la Tierra primitiva, con días de apenas 5 o 6 horas, intensificaba este efecto. La Luna actuaba como un titiritero de gigantes, arrastrando los océanos con fuerza colosal. Con el tiempo, la fricción de las mareas comenzó a ralentizar la rotación terrestre. La energía absorbida por los océanos se transmitió a la Luna, que comenzó a alejarse lentamente a razón de 3,8 centímetros por año, debilitando gradualmente su influencia sobre nuestros mares. Así, los días se alargaron hasta las 24 horas actuales y las mareas se volvieron más moderadas, un efecto que apenas notaríamos en una vida humana, aunque está registrado en sedimentos, fósiles y anillos de coral. El cambio climático actual también modificará las mareas. La fusión de glaciares y el aumento del nivel del mar alteran la forma de las costas, inundando estuarios y cambiando la amplitud de las mareas. De este modo, la interacción entre la Luna, la Tierra y la actividad humana continúa escribiendo la historia de nuestros océanos. Las mareas no solo elevan y bajan el nivel del mar, dan forma a ecosistemas enteros. La zona intermareal, que se cubre de agua durante la marea alta y queda expuesta durante la baja, es un lugar de doble identidad. Organismos como estrellas de mar y caracoles violetas sincronizan sus vidas con este ritmo, buscan alimento cuando sube la marea y se refugian cuando retrocede. Algunos peces, como el griñán de la costa de California y México, incluso sincronizan su reproducción con mareas vivas, depositando huevos que solo eclosionan cuando el océano los cubre nuevamente. Los antiguos cangrejos herradura del Atlántico Norte hacen lo mismo, sincronizando su desove con la marea más alta de la Luna nueva. Esta coreografía natural también guía a aves migratorias que dependen de los huevos de cangrejo como fuente de alimento. Las mareas funcionan como una cinta transportadora de nutrientes, arrastrando plancton, sedimentos y materia orgánica hacia estuarios y marismas, enriqueciendo ecosistemas y permitiendo que la vida prospere. Incluso las comunidades humanas han dependido históricamente de este ciclo, desde trampas de pesca en Escocia hasta aldeas del sudeste asiático que organizan sus actividades según el ritmo de las mareas. Cada marea alta y baja es, en efecto, un testimonio de millones de años de interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna. Observar cómo sube y baja el agua no es simplemente contemplar un fenómeno local, es presenciar la memoria viva de nuestro planeta, un ballet celestial donde la Luna sigue moviendo océanos y dando vida, generación tras generación. Es un espectáculo tan extraño como fascinante, automóviles circulando por lo que parece ser el océano, un camino pavimentado que se abre ante los pies de los viajeros, solo para desaparecer bajo las olas horas después. Este fenómeno, que ocurre en ciertos lugares costeros con mareas extremas, ofrece una primera lección sobre el poder invisible de la Luna y su influencia sobre la Tierra. Lo que parecía sólido y permanente se transforma en un pasaje efímero,
recordándonos que los océanos no son meros cuerpos de agua estáticos, sino sistemas dinámicos que respiran al ritmo de fuerzas celestes. La marea, en este contexto, se vuelve un indicador tangible de la danza gravitacional entre nuestro planeta y su compañero lunar. Cada subida y bajada del agua no es simplemente un cambio de nivel, es un latido del planeta, un recordatorio de que la Tierra está viva y responde a impulsos que escapan a nuestra percepción cotidiana. Incluso los arrecifes de coral, aparentemente inmóviles, sienten este ritmo. Muchos arrecifes poco profundos dependen del flujo y reflujo diario del agua para mantener un delicado equilibrio. Oxigenan a sus habitantes, regulan la temperatura y mantienen la salinidad en niveles óptimos. Durante la marea baja, algunas criaturas se refugian en pequeñas pozas de marea, formaciones temporales que se convierten en ecosistemas autónomos, rebosantes de color y vida. Un solo charco puede albergar erizos de mar que se aferran a rocas diminutas, peces payaso que dan vueltas entre tentáculos de anémonas, y algas púrpuras que parecen pintadas a mano. Todo esto ocurre en un espacio reducido y temporal, hasta que la marea alta regresa y reintegra estas criaturas al océano abierto. Estas pozas son recordatorios de la resiliencia y la adaptabilidad de la vida, que encuentra refugio y oportunidades incluso en los intervalos más breves entre el ascenso y descenso del agua. Si los arrecifes dependen de la marea, los manglares la celebran. Estos árboles enredados, cuyas raíces se sumergen en aguas saladas, prosperan en las zonas intermareales desde Florida hasta Bangladesh. Sus raíces entrelazadas proporcionan un refugio seguro para peces juveniles y otras especies marinas que buscan protección contra depredadores. Al mismo tiempo, actúan como barreras naturales frente a mareas de tormenta y olas violentas, absorbiendo la energía del agua y protegiendo a las comunidades humanas cercanas. En términos de captura de carbono, los manglares son extraordinariamente eficientes, almacenando más CO por hectárea que muchos bosques terrestres. La vida de estos ecosistemas está intrínsecamente ligada al ciclo de mareas. Sin el flujo constante de agua salada, los manglares no prosperarían, y sin ellos, muchas costas serían vulnerables a la erosión, las inundaciones y la pérdida de biodiversidad. La relación entre las mareas y los manglares ilustra un principio más amplio, que el movimiento regular de los océanos no solo moldea el paisaje físico, sino que también mantiene la vida y la estabilidad ecológica. Cada marea alta trae nutrientes, aire fresco y salinidad equilibrada. Cada marea baja expone raíces y barro que sustentan microorganismos esenciales para el ciclo de vida. La interacción entre el agua y estos árboles crea un equilibrio delicado y vital, un microcosmos de resistencia que ha existido durante millones de años. En este contexto, las mareas no son solo fenómenos físicos, son un patrón rítmico que sostiene ecosistemas enteros, un pulso que guía la supervivencia de especies y la salud de costas enteras. Más allá de los arrecifes y los manglares, las mareas también moldean la cultura, la creatividad y la imaginación humana. Han inspirado poemas, canciones, cuentos y metáforas que atraviesan siglos y civilizaciones. Hablamos del cambio de marea en relaciones humanas, del flujo y reflujo de las emociones, e incluso de fases de la vida que se asemejan al ascenso y descenso de las olas. Esta conexión entre los ciclos lunares y el sentir humano refleja nuestra intuición ancestral de formar parte de un mundo más amplio y rítmico, un mundo donde la luna y el océano siguen dictando un calendario que trasciende el tiempo humano. Los antiguos pescadores, por ejemplo, confiaban en la precisión de las mareas para planificar sus viajes y cosechas, interpretando cada subida y bajada como señales que dictaban seguridad y oportunidad. Las mareas guiaban no solo el acceso a los recursos marinos, sino también festividades y rituales religiosos. En sociedades costeras, la luna y sus efectos eran observados con una atención casi reverente, reconociendo que la armonía de la vida humana dependía de la sincronización con el ritmo de los océanos. Incluso hoy, aunque la mayoría de nosotros ya no vigilamos el agua con tal precisión, seguimos ligados a este pulso, consciente o inconscientemente. Cuando nos encontramos descalzos en la orilla y sentimos que la marea tira de nuestros tobillos, nos integramos, aunque sea por un instante, en un reloj viviente que marca el ritmo de la vida.
La influencia de las mareas sobre la cultura también se refleja en la literatura y el arte. Poetas y escritores han empleado el vaivén del océano como metáfora de la incertidumbre, la paciencia, la pasión y la transformación. Pintores han capturado la luz cambiante de la marea alta y baja, mientras músicos han intentado replicar en notas la cadencia tranquila o dramática de las olas. Cada obra es, en esencia, un homenaje a la luna y su poder sobre la tierra, un reconocimiento de que incluso los seres humanos, con toda su sofisticación, siguen sujetos a patrones antiguos y universales. Detrás de la belleza y la metáfora, las mareas son también una máquina precisa y calculable. Son el resultado de la interacción gravitacional entre la Tierra, la Luna y el Sol, moduladas por la rotación terrestre, la forma de los continentes y las características de cada cuenca oceánica. La gravedad lunar es la fuerza principal que crea los abultamientos de agua, pero la influencia solar, aunque menor, añade variaciones significativas. Las mareas vivas y muertas que marcan los máximos y mínimos extremos de los océanos dependen de la alineación de estos cuerpos celestes. Cada ciclo lunar produce patrones que se repiten con regularidad, un recordatorio de que la naturaleza combina precisión matemática con la apariencia fluida del azar. Además, las mareas influyen directamente en la vida de innumerables especies. En las zonas intermareales, por ejemplo, la exposición y sumersión periódicas permiten que organismos fotosintéticos, como algas y ciertas bacterias, realicen su función vital, mientras que otros depredadores aprovechan la retirada del agua para alimentarse. La marea regula también la migración de peces, crustáceos y aves marinas, dictando no solo dónde y cuándo pueden buscar alimento, sino también cuándo reproducirse. Incluso los arrecifes de coral dependen de estos ciclos para oxigenación y limpieza natural. Así, el ascenso y descenso del agua no es solo un fenómeno físico, sino un pulso vital que mantiene la armonía de ecosistemas completos. Cuando consideramos la relación entre mareas y cultura, descubrimos un vínculo profundo entre la humanidad y la naturaleza. Cada marea es un recordatorio de que estamos inmersos en un sistema mayor, un reloj gigante que ha marcado la vida durante millones de años. Las mareas nos enseñan paciencia y previsibilidad. Aunque la vida cotidiana sea caótica, siempre hay ritmos antiguos que nunca fallan. La luna, silenciosa y constante, ha moldeado las aguas de la Tierra mucho antes de que la humanidad existiera, y continúa haciéndolo hoy, guiando marineros, inspirando poetas y estabilizando el giro de nuestro planeta. Este vínculo se refleja incluso en nuestra experiencia emocional. La sensación de arena bajo los pies, el sonido rítmico de las olas y el vaivén de la marea evocan una conexión instintiva con el mundo natural. Nos recuerdan que no estamos aislados, cada ciclo de marea nos integra en un patrón universal, un flujo que conecta vida marina, ecosistemas terrestres y la existencia humana en un todo coherente. Es una lección de humildad, una invitación a observar, aprender y sincronizarnos con los ritmos que nos preceden y nos sobrevivirán. Finalmente, las mareas nos enseñan sobre resiliencia y adaptación. El agua que sube y baja, que inunda y libera, refleja cómo los sistemas naturales se ajustan constantemente a fuerzas externas, gravedad, rotación terrestre, viento y forma de la costa. Los arrecifes, manglares y zonas intermareales son ejemplos vivos de esta adaptación. Cada organismo ha encontrado estrategias para sobrevivir y prosperar dentro de un ciclo de marea que nunca se detiene. Los seres humanos también pueden aprender de esto. La capacidad de ajustarse, esperar y responder a ritmos mayores que uno mismo es una lección que trasciende la ciencia y se aplica a la vida cotidiana. Las mareas son universales, pero su expresión alrededor del mundo es todo menos uniforme. Como dialectos regionales de un idioma compartido, las mareas varían según la geografía, la topografía y la geología de cada lugar. La bahía de Fundy, en Canadá, es famosa por sus mareas extremas, con un cambio de más de 16 metros. Aquí, la resonancia natural de la bahía amplifica las olas entrantes, creando un espectáculo donde se puede caminar sobre el fondo marino durante la marea baja y, unas horas después, ver las mismas rocas medio sumergidas. En Mont Saint-Michel, Francia, las mareas rápidas convierten la calzada que conecta la abadía con el continente en un camino temporal,
desapareciendo bajo el agua durante la marea alta. Mientras tanto, el estuario de los Siete, en el Reino Unido, presenta olas que avanzan río arriba, desafiando corrientes y capturando la atención de surfistas y curiosos. No todos los lugares son tan teatrales. El Mediterráneo apenas muestra cambios de marea perceptibles debido a su conexión limitada con el Atlántico a través del estrecho de Gibraltar. En contraste, la costa de Kimberley, en Australia Occidental, experimenta mareas poderosas que transforman ensenadas estrechas en cataratas horizontales de agua furiosa, creando un espectáculo que solo puede observarse desde la distancia. En Venecia, Italia, las mareas combinadas con vientos y presión atmosférica inundan calles y plazas, obligando a lugareños a caminar sobre plataformas elevadas. En Maldivas, pequeños cambios de marea pueden significar la diferencia entre tierra firme y agua invasora. Así, las mareas influyen no solo en la naturaleza, sino también en la vida cotidiana humana. Estudiar estos fenómenos permite a los científicos modelar corrientes, predecir mareas de tormenta y comprender la dinámica de la energía oceánica, además de ofrecer pistas sobre geología, clima e historia de la Tierra. Desde la bahía de Fundy hasta el Mediterráneo, las mareas demuestran cómo las mismas fuerzas la Luna, el Sol y la rotación terrestre se manifiestan de maneras infinitamente diversas. Cada día, billones de toneladas de agua suben y bajan en los océanos del mundo, conteniendo una energía enorme. Los humanos han intentado aprovecharla durante siglos. La energía maremotriz es una de las formas de energía renovable más antiguas, predecible, limpia y perpetua, porque las mareas siempre vuelven. Los molinos de marea antiguos, construidos en Europa y Medio Oriente, atrapaban agua en estanques durante la marea alta y la liberaban para mover piedras de molino. El molino de mareas del monasterio de Nendrum, en Irlanda del Norte, data del siglo VII y es un ejemplo sobreviviente de esta técnica. Hoy en día, la tecnología moderna aplica los mismos principios a gran escala. Las barreras de marea, como la central de Reims en Francia, acumulan agua durante la marea alta y la liberan a través de turbinas, generando electricidad para miles de hogares. Los generadores de corrientes de marea, turbinas submarinas, aprovechan la densidad del agua y la fuerza de las corrientes oceánicas. También se exploran lagunas de marea, recintos artificiales que permiten generar energía sin grandes represas, minimizando el impacto ambiental. A pesar de su potencial, la energía de las mareas enfrenta desafíos: corrosión, mantenimiento costoso, ubicación geográfica limitada y posibles impactos en ecosistemas. Sin embargo, su ventaja más destacable es la predictibilidad. Las mareas pueden preverse con siglos de antelación, facilitando la planificación energética y ofreciendo una fuente limpia, confiable y casi inagotable de electricidad. Las mareas no varían mucho de un día para otro. Después de todo, la Luna no es conocida por su espontaneidad. Cada noche, mientras brilla silenciosa en el cielo, algo extraordinario ocurre en la superficie de nuestro planeta. Montañas de agua se mueven lentamente, respondiendo a un llamado celestial que ha resonado durante más de 4.000 millones de años. No es un tirón violento, sino un susurro constante, una conversación entre la Tierra y la Luna en el lenguaje de la gravedad. La Luna atrae, los océanos se inclinan, la Tierra responde no solo con agua, sino con movimiento, equilibrio y tiempo. Cada marea influye en los comportamientos animales, la estabilidad planetaria y el ritmo de los ecosistemas. Las tortugas marinas coordinan sus eclosiones con las mareas, el plancton sube y baja alimentando peces, aves y toda la cadena de vida. Incluso la humanidad ha crecido alrededor de este pulso. Nuestros calendarios, mitos y ciudades costeras se han adaptado al ritmo de la Luna. Más allá de la poesía, la Luna estabiliza la inclinación del eje terrestre, regula estaciones y clima, y mantiene el equilibrio que permite la vida. Sin ella, la Tierra sería un caos giratorio, y nuestra existencia tal como la conocemos sería mucho más precaria. Este vínculo silencioso entre planeta y satélite, entre mareas y vida, nos recuerda que orbitamos con la Luna, danzando con ella sin siquiera notarlo. Cada ascenso y descenso del océano contiene energía real, capaz de mover barcos, turbinas y ciudades.
Desde antiguos molinos de marea hasta turbinas submarinas modernas, la humanidad ha buscado capturar este poder predecible y constante. Los molinos medievales atrapaban agua durante la marea alta para moler grano al bajar. Hoy, barreras de marea y generadores de corrientes capturan electricidad limpia y renovable, silenciosa como el ritmo lunar. Este intercambio gravitacional tiene efectos que trascienden lo visible. La protuberancia de agua que no se alinea perfectamente con la Luna crea un torque que desacelera la rotación terrestre y empuja a la Luna unos 3,8 centímetros cada año. Con el tiempo, los días se alargarán, y en miles de millones de años, la Luna podría quedar fija sobre un hemisferio terrestre. Por ahora, sin embargo, vivimos en la era dorada de las mareas. La Tierra gira, la Luna orbita, y los océanos respiran 2 veces al día, influyendo en corrientes, clima y ecosistemas. A medida que el mundo avanza hacia energías renovables, la energía maremotriz promete un papel creciente. Con innovaciones en materiales, diseño e implementación, las turbinas submarinas podrían ser más eficientes, económicas y respetuosas con la vida marina. Quizá, algún día, la Luna y el mar iluminen tu hogar, muevan trenes o carguen tu teléfono. Una energía silenciosa extraída de un ritmo antiguo, invisible bajo la superficie, pero infinitamente poderosa. Si alguna vez estás junto al mar y sientes como la marea tira de tus tobillos, no estás solo. Ese tirón suave y constante conecta tu presencia con un ciclo ancestral, un dúo gravitacional entre la Tierra y la Luna que comenzó mucho antes de que existiéramos y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Cada ascenso y descenso del agua no es un fenómeno aislado ni meramente físico, es un diálogo silencioso, un intercambio perpetuo entre cuerpos celestes y nuestro planeta. Los barcos, suspendidos suavemente en sus amarres, la arena húmeda formando patrones ondulados sobre la playa, las aves que buscan alimento en las aguas recién expuestas, todo sigue el ritmo de la Luna. Nada se mueve al azar, cada detalle es parte de un patrón inmenso, antiguo y casi poético, que se ha repetido durante milenios y que seguirá mucho tiempo después de que nuestra voz se haya desvanecido. Las mareas son un fenómeno constante, pero nunca idéntico. Predecibles en su esencia, siempre presentan variaciones infinitesimales que hacen de cada ciclo una manifestación única. Es esta combinación de regularidad y diversidad la que ha fascinado a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Los antiguos marineros observaban los cambios de la marea como un reloj natural, planificando la pesca y la navegación de acuerdo con la danza de las olas. Las comunidades costeras basaban sus calendarios agrícolas en estos ciclos, y las festividades se programaban teniendo en cuenta los tiempos en que el mar estaba más generoso o más retraído. Las mareas, en esencia, se convirtieron en un patrón sobre el cual la vida humana pudo organizarse, un recordatorio constante de que estamos sujetos a fuerzas mucho mayores que nuestra comprensión inmediata. El verdadero director de esta sinfonía es la Luna. Silenciosa, distante, aparentemente inmutable, ejerce sobre la Tierra una influencia que pocas veces percibimos en su totalidad. Su gravedad es lo suficientemente fuerte como para estirar los océanos, creando abultamientos de agua que se manifiestan en las mareas altas y bajas que experimentamos. Pero la Luna no actúa sola. La fuerza gravitacional del Sol, aunque menor debido a la distancia, se suma en el escenario, modulando los picos y valles de los océanos. Cuando Sol y Luna se alinean durante las lunas llenas y nuevas, producen las mareas vivas, con máximas más altas y mínimas más bajas. Cuando forman un ángulo recto, generan mareas muertas, un respiro en el ritmo constante del océano. Este ciclo, que se repite aproximadamente cada 29,5 días, es una evidencia más de la precisión silenciosa con que el cosmos rige nuestro planeta. Imagina por un momento la fuerza de la Luna como un músico que toca una nota sostenida, y la del Sol como otro instrumento que agrega matices y profundidad. La melodía resultante es la danza de las mareas, una sinfonía que se ha ejecutado sin interrupción durante miles de millones de años. Cada ola que rompe sobre la playa, cada corriente que recorre un estuario, cada charco que queda tras la marea baja es una manifestación tangible de esta música invisible. Y aunque pueda parecer que los cambios son menores o lentos,
Su efecto acumulativo sobre la geografía, los ecosistemas y el clima es enorme, demostrando que incluso la fuerza más tranquila puede ejercer un poder transformador a lo largo del tiempo. Las mareas no solo elevan y bajan el nivel del mar, son un motor fundamental de la vida en la Tierra. En los arrecifes de coral, por ejemplo, el flujo y reflujo del agua regula la temperatura, la salinidad y la oxigenación, condiciones vitales para la supervivencia de miles de especies. Durante la marea baja, pequeñas pozas se convierten en ecosistemas temporales, donde erizos de mar, peces payaso y algas de colores brillantes conviven, interactúan y esperan la llegada de la marea alta para reincorporarse al océano abierto. Estas pequeñas escenas, casi imperceptibles a simple vista, son microcosmos que reflejan la interdependencia de la vida marina y el ritmo lunar. Los manglares, esos árboles enredados que prosperan en zonas intermareales desde Florida hasta Bangladesh, representan otro ejemplo de esta relación. Sus raíces proporcionan refugio a los peces juveniles, protegen a las costas de la erosión y absorben grandes cantidades de carbono. Sin el flujo constante de mareas, los manglares no podrían mantenerse, y sin manglares, muchas comunidades costeras serían vulnerables a tormentas, inundaciones y cambios ambientales. Cada marea es, por tanto, un soporte vital para la vida terrestre y marina, demostrando que el ciclo de la Luna tiene implicaciones mucho más allá de la simple elevación y descenso del agua. Incluso las aves costeras dependen de este ritmo. Al retirarse el agua durante la marea baja, los bancos de arena y los estuarios quedan expuestos, ofreciendo alimento a aves migratorias y residentes por igual. El plancton, los peces pequeños y los crustáceos se mueven siguiendo el flujo y reflujo, creando una cadena alimentaria que está sincronizada con los movimientos de los océanos. Es un sistema delicado, en el que cada organismo, desde el más diminuto hasta el más grande, depende de la previsibilidad y constancia de las mareas para sobrevivir y prosperar. La relación entre las mareas y los seres humanos no se limita a la supervivencia física, también influye en nuestra cultura, emociones y creatividad. Desde la poesía hasta la música, desde la pintura hasta los mitos, la luna y sus efectos sobre el océano han inspirado innumerables expresiones artísticas. La metáfora del cambio de marea se utiliza para describir transiciones emocionales, ciclos de vida y transformaciones personales. Esta conexión refleja nuestra intuición ancestral de formar parte de un mundo mayor, donde cada ser está integrado en un sistema más amplio que sigue un ritmo constante y confiable. Incluso hoy, en la era moderna, podemos sentir esta conexión. Caminar descalzo por la playa, escuchar el vaivén de las olas y observar cómo el agua se retira solo para regresar unos minutos después nos recuerda que somos parte de un ciclo antiguo. Cada marea alta y baja es un latido del planeta, una manifestación física de la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna. Es un recordatorio de que, aunque la vida cotidiana pueda parecer caótica, existen ritmos que nunca fallan y que nos conectan con la historia profunda del planeta y del cosmos. La comprensión de las mareas combina ciencia y poesía. La gravedad de la Luna, la fuerza del Sol, la rotación de la Tierra, la forma de las costas y la profundidad de los océanos se combinan para producir un ballet fluido que se repite una y otra vez. Este sistema ha sido observado, registrado y estudiado durante siglos, y los humanos han aprendido a anticipar los cambios para beneficio propio. Los marineros dependían de las mareas para navegar de manera segura, los pescadores para optimizar la captura, y las comunidades costeras para planificar la siembra, la cosecha y el comercio. Más allá de la utilidad práctica, las mareas también son un recordatorio de la resiliencia y adaptabilidad de la naturaleza. Cada ola que sube y baja, cada charco que queda temporalmente aislado, refleja cómo los sistemas naturales se ajustan continuamente a fuerzas externas. Este ritmo constante, repetido durante millones de años, ha moldeado no solo la geografía y la vida marina, sino también la conciencia humana, nuestra cultura y nuestra comprensión del tiempo y la permanencia. Cuando observamos las mareas, estamos presenciando un fenómeno que ha existido desde que la Luna se formó y comenzó a orbitar la Tierra. Es un recordatorio de que somos parte de un proceso mucho más grande, que trasciende nuestras vidas individuales y conecta ecosistemas,
especies y generaciones humanas. Cada subida y bajada del océano es una lección de paciencia, precisión y armonía, enseñándonos que incluso las fuerzas más silenciosas tienen el poder de dar forma a nuestro mundo. La próxima vez que te encuentres junto al mar, siente la marea tirando suavemente de tus pies. Observa cómo la luna parece susurrar al océano y cómo éste responde, un diálogo que ha perdurado durante miles de millones de años. Barcos que se elevan en sus amarres, arena húmeda formando patrones ondulados, aves buscando alimento en el litoral, todo sigue un ritmo que va mucho más allá de lo que podemos controlar, un ciclo que conecta cada rincón del planeta con la fuerza silenciosa de la gravedad. Así que, donde quiera que estés, que tus mareas estén tranquilas, que la luna brille en el cielo nocturno y que tus sueños sean arrastrados suavemente por las fuerzas que siempre han movido el mar. Recuerda que cada vez que caminas por la playa o contemplas el océano, participas en un diálogo antiguo y eterno, un recordatorio de la conexión profunda entre la vida, el planeta y los astros que lo acompañan. La luna sigue su danza, el océano responde y nosotros, aunque brevemente, somos testigos de esta armonía infinita. Si disfrutaste de este viaje por la ciencia y la poesía de las mareas, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en futuras exploraciones del mundo natural, donde la maravilla y el conocimiento se encuentran en cada ola y en cada susurro de la tierra. Buenas noches, y que la calma de las mareas te acompañe hasta tus sueños.